En los trastiendas humeantes de los bares de Texas y bajo el resplandor neón de las noches más salvajes del rock, Billy Gibbons forjó su leyenda, un ícono barbudo con un sonido de guitarra tan potente que podía cortar el acero. Pero tras su encanto y su actitud blusera se escondían una lengua afilada y una memoria prodigiosa. A los 75 años, Gibbons finalmente habló abiertamente sobre los 5 artistas que secretamente no soportaba. Desde un rival del rock sureño que cruzó la línea hasta una estrella del pop que lo llevó al límite. Estas revelaciones exponen las rivalidades que moldearon su legado. 5. Garth Brooks. Para Billy Gibbons, la autenticidad no era negociable. Era la esencia de cada nota que tocaba. Para él, el blues no era una herramienta de marketing ni un estilo que se pudiera imitar. Era la vida misma, algo que se ganaba con sudor, desengaños y largas noches en bares llenos de humo. Por eso, cuando Garth Brooks irrumpió en la escena a principios de los 90 con su elegante sombrero de vaquero y su refinada imagen de country blues Gibbons según se cuenta, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se podía oír desde Houston. Brooks era el rostro del nuevo country de Nashville, listo para los grandes estadios y adaptado a la radio, la televisión y los hogares suburbanos. Sus canciones tenían toques de blues, pero les faltaba alma. Para Gibbons era imitación sin emoción. Según un locutor de radio tejano que entrevistó a Billy en 1993, Gibbons desestimó el auge de Nashville como el tipo de blues que puedes derramar sobre tus botas sin mancharlas. Esa frase se extendió como la pólvora por los círculos musicales. Los fans se rieron, Nashville no. La ironía radicaba en que Brooks había citado a menudo a ZZ Top como una de sus primeras influencias. Admiraba su desparpajo, su estilo sureño y cómo fusionaban géneros antes que nadie. Pero cuando Brooks empezó a mezclar country pop con toques de blues tejano, Gibbons, según se cuenta, se sintió insultado. Ese hombre tiene toda la sofisticación, pero nada de aspereza, le dijo a otro guitarrista entre bastidores en un evento en Dallas. Toca música dulce, embotellada y perfecta para la televisión. La tensión llegó a su punto álgido en los American Music Awards de 1991, cuando Gibbons y Brooks coincidieron en el mismo camerino. Testigos presenciales afirmaron que Brooks, con su encanto y buen humor, se acercó a Gibbons con un apretón de manos y una sonrisa. Y, hombre, me encanta tu trabajo, dijo. Billy asintió con los labios apretados y respondió, me alegra oírlo, no lo desgastes. El ambiente se tornó tenso. Brooks lo tomó a broma, pero los que estaban cerca dijeron que Gibbons no esbozó ni una sonrisa. En conversaciones posteriores, Gibbons evitó mencionar nombres, pero su voz dejaba muy claro a quién se refería. Se rió entre dientes cuando le preguntaron sobre el estado de la música country contemporánea y dijo, hay country de verdad y country falso. Solo uno de los dos huele a diesel y a desamor. Los fans lo entendieron al instante. El impostor de Nashville, nombre que los medios le dieron a Brooks más tarde, había dado en el clavo. La diferencia entre ellos en lo que a música se refiere no podría haber sido mayor. Por un lado, Brooks atraía al público con sus baladas poderosas, sus espectáculos de luces coreografiados y todos los efectos que los acompañaban, mientras que por otro, Gibbons seguía buscando la pureza del sonido, un sonido que provenía de amplificadores muy antiguos y cuerdas de guitarra casi rotas. El enorme éxito de Brooks fue, por así decirlo, una visión idealizada de la industria por parte de Gibbons. Perfección en lugar de pasión, brillo en lugar de garra. El blues no debería brillar, declaró a Guitar World en 1994. Si lo hace es porque alguien lo está vendiendo no tocándolo. Para Gibbons, el enfoque cultural de Nashville era poco menos que una herejía.
La capital de la música country había construido todo su imperio sobre estructuras de canciones pegadizas y técnicas de estudio refinadas. Es decir, habían domado la crudeza de la música sureña que la hacía tan auténtica. Por otro lado, ZZ Top siempre se había caracterizado por sus imperfecciones. Sus ritmos eran fluidos, sus riffs sin pulir y su sonido claramente humano. Gibbons solía decir en broma: las canciones de Nashville huelen a perfume, pero el blues huele a sudor. Era más que una broma, era un manifiesto. Hubo rumores de sentimientos encontrados que perduraron durante bastante tiempo. Cuando Brooks decidió anunciar un álbum de blues de raíces a finales de los 90, varios periodistas de Nashville mencionaron que Gibbons se había negado públicamente a hacer comentarios. Sin embargo, se rumoreaba que en privado, Billy estaba muy molesto por la situación. Otra vez lo llaman blues, se dice que le comentó a un amigo. Debería llamarse por su nombre real, Solo Marketing, con acento sureño. En 2001, gracias a Brooks Gibbons, fue invitado a participar en un espectáculo en vivo, un supuesto tributo al blues para un programa especial de televisión. Gibbons, con elegancia, rechazó la oferta y pronunció una frase ya legendaria: "El blues no usa lentejuelas". Esta declaración logró movilizar a los aficionados más influyentes del blues, quienes percibían la extralimitación de Nashville como la extinción de la honestidad artística. El nombre incluso se imprimió en camisetas por los propios fans. Brooks, como era de esperar, nunca respondió, aunque algunas fuentes afirman que sintió el golpe de las críticas y por lo tanto se sintió dolido. Gibbons no estaba atacando directamente a Brooks. Simplemente seguía la corriente. Para él, Garth era el paradigma de todos los malhechores que habían usurpado el sonido que le gustaba. No es que el hombre no sepa cantar, dijo Gibbons una vez durante una entrevista de radio poco frecuente, abierta y honesta. Es que canta sobre el desamor con una sonrisa de $1,000,000. Esa fue la declaración que caracterizó su diferencia filosófica, el conflicto tácito entre autenticidad y accesibilidad. En realidad, ambos hombres representaban dos caras del sueño americano. Brooks era el showman, un maestro del arte de conectar con el público a través del espectáculo. Gibbons era el artesano fiel a las raíces que lo forjaron, pero a ojos del bluesman tejano, el camino a la verdad no pasaba por Music Row, sino por el sudor, el polvo y el desamor, no por el brillo de los focos. Si bien el country pulido de Garth Brooks le resultaba desagradable a Gibbons, la siguiente traición le afectó más de cerca. 4. Stevie Ray Vaughan. En Texas, el blues no es solo un género. Es un juramento de sangre. Los músicos que se forman en bares llenos de humo y sesiones improvisadas en trastiendas crean una hermandad basada en el respeto, la buena onda y la sinceridad. Eso es lo que hizo que la historia de Billy Gibbons y Stevie Ray Vaughan fuera tan trágica. Al principio no eran enemigos. De hecho, Stevie una vez llamó a Billy su héroe. Pero lo que comenzó como admiración se convirtió poco a poco en rivalidad y, según los más cercanos a Gibbons, en un profundo sentimiento de traición que lo acompañó durante años. Sus caminos se cruzaron por primera vez a principios de la década de 1970, mucho antes de que ambos se hicieran famosos. Stevie, que apenas tenía 20 años, era un joven ambicioso que frecuentaba la escena musical de Austin y estudiaba a Gibbons como si fuera la Biblia. Solía colarse en nuestros conciertos y quedarse junto a los amplificadores, recordó Gibbons en una entrevista. No decía mucho, solo observaba y aprendía. Y vaya si aprendió. Stevie asimiló el marcado ritmo tejano de Gibbons, su tono penetrante e incluso su arrogancia. Al principio, para Billy, fue un halago. A principios de la década de 1980, Vaughan irrumpió en la escena nacional.
Su álbum debut Texas Flood no solo fue un éxito, sino toda una declaración. El mundo proclamaba a Stevie Ray Vaughan como el nuevo rey del blues tejano. Las portadas de las revistas lo aclamaban como el salvador del género, un título que no le agradaba a Gibbons, quien llevaba 2 décadas defendiendo esa postura. No le gustaba oír decir que Stevie había traído el blues tejano al mundo, dijo Joe Hardy, exingeniero de ZZ Top. Billy sentía que él ya lo hacía desde antes de que Stevie tuviera siquiera una guitarra. Los primeros indicios de fricción surgieron en 1984, cuando un periodista le preguntó a Gibbons su opinión sobre el ascenso de Stevie. Gibbons, siempre impasible tras sus gafas de sol, respondió: «El chico sabe tocar». Sin embargo, quienes lo conocían bien revelaron que su tono era más frío que amable. Se decía que Gibbons, por su parte, se quejaba de que el sonido de Steven era demasiado parecido al de Stevie, en particular el potente y denso sonido que Vaughan producía con su combinación de Stratocaster y Tube Screamer. La configuración de este equipo era casi idéntica a la que Billy había usado años atrás, lo que explica en parte la queja. La situación empeoró cuando, según se informa, la gerencia de Stevie solicitó la ayuda de Bill Hum, productor de ZZ Top, para que Steven encontrara un estudio adecuado. Billy sintió que eso era cruzar la línea, comentó un antiguo técnico de sonido. Me dijo: «Ese chico no solo se está metiendo en mi territorio, sino que también está intentando usar mis botas. Gibbons». El hombre que siempre apoyó a las nuevas generaciones de músicos guardó silencio cuando se trataba de Vaughan. En sus entrevistas solía contrarrestar los elogios de Flatt hasta el último momento, cuando lo presionaban para que retractara sus palabras o adoptara la postura contraria, e incluso entonces sus respuestas eran breves, vacilantes e impecablemente educadas, como si fuera más frío que abiertamente crítico. La tensión finalmente estalló durante el Festival de Jazz de Montreux de 1985, al que ambos artistas fueron invitados. Gibbons llevaba décadas en la lista de deseos del festival, mientras que Stevie aún intentaba obtener reconocimiento internacional tras haber sido abucheado allí en el 82. Una anécdota entre bastidores cuenta que Stevie se acercó a Billy y le dijo que era su inspiración. Se dice que Gibbons asintió, esbozó una leve sonrisa y respondió: «Aprendiste rápido». Después simplemente se marchó. Esta transacción casi inadvertida se convirtió en parte del folclore del blues tejano. Sin embargo, su brevedad es notable. Además, se habló mucho de una sesión de estudio que nunca llegó a realizarse. Stevie fue quien quiso grabar la improvisación de guitarras a dúo con Gibbons, un traspaso simbólico de la antorcha, pero tuvo que rechazar la invitación por problemas de agenda. Según fuentes cercanas, les comentó a sus amigos en privado: «No le paso la antorcha a alguien que ya tiene mi llama». No se trataba de odio en el sentido estricto, sino más bien de orgullo y de la intensidad de ver a un alumno que ya impartía clases en público. Soul to Soul logró entrar en las listas de éxitos en 1985 y los críticos ya consideraban a Vaughan el heredero de Hendrix. Al mismo tiempo, la banda ZZ Top disfrutaba de sus éxitos de la era MTV, que eran ostentosos, con toques de sintetizador y prácticamente lo opuesto al blues sencillo que los había catapultado a la fama. Esta situación generó un intenso debate entre los fans, quienes no dejaban de preguntarse por el verdadero significado de la música tejana. «Eso volvía loco a Billy», comentó un viejo amigo. Admiraba el talento de Stevie, pero detestaba que lo usaran como referencia para compararlo con ZZ Top. Sin embargo, a pesar de la envidia y el resentimiento, Gibbons nunca habló mal de Vaughan. En 1990, Stevie sufrió un accidente fatal y Gibbons fue de los primeros en emitir un comunicado. Tenía un tono fraternal y Texas
perdió a uno de los mejores. Palabras como estas, viniendo de una estrella del rock, podrían haber sido percibidas como sinceras por los fans y falsas por quienes lo conocían bien. Aún así decían que Billy sufrió durante muchos años no solo por la pérdida, sino también por todo lo que quedó sin decir. Nunca encontró la paz, dijo Hardy. Quería demostrarle a Stevie cuánto lo estimaba, pero también quería decirle que se alejara. Ahora nunca podría hacerlo. Gibbons había demostrado su respeto de forma discreta durante los años venideros. Durante numerosos conciertos de Sie Sich Top en la década de 1990, a veces añadía pequeños fragmentos de Pride and Joy o Texas Flood a sus solos, dando un silencioso "fue un reconocimiento a quien antes lo había idolatrado y luego surgió la rivalidad". Pero a pesar de todos esos gestos, seguían siendo agridulces y tenían el mismo efecto que el duelo por los muertos. Billy no odiaba a Stevie, dijo un músico tejano. Odiaba lo que habían pasado, esa conexión de almas que existía entre ellos dos, y ni siquiera se necesitaba tiempo para comunicarse. Pero si la rivalidad con Stevie Ray Vaughan puso a prueba el orgullo de Gibbons, este siguiente artista destrozó su paciencia. 3. Ronnie Van Zant, de Lynyrd Skynyrd. Para la mayoría de los fans, la idea de una rivalidad entre ZZ Top y Lynyrd Skynyrd suena imposible. Dos potencias sureñas construidas sobre la misma base de guitarras y rebeldía a base de whisky. Pero tras el telón de los escenarios llenos de humo y las multitudes rugientes, las cosas no eran tan armoniosas. Billy Gibbons y Ronnie Van Zant compartían el amor por el sur, pero chocaban por algo mucho más profundo, la esencia misma del rock sureño. Y cuando los egos chocaron en la carretera, esa hermandad se convirtió en un campo de batalla. La historia comenzó en 1974 cuando tres hombres de ZZ Top aún escalaban las listas de éxitos y Skynyrd se disparaba gracias al éxito de Sweet Home Alabama. Los promotores soñaban con una gira conjunta. Dos titanes que representaban a Texas y Florida uniendo al sur bajo una misma bandera rugiente de guitarras. En teoría era perfecto, en la práctica era un caos anunciado. Eran como el aceite y la gasolina, dijo un manager de gira que trabajó para ambas bandas. Billy quería control, precisión y ritmo. Ronnie quería fuego, sudor y whisky en el escenario. Ambos tenían razón y ambos eran tercos. Al principio Gibbons admiraba la arrogancia de Van Zant. Ronnie era auténtico e intrépido, el tipo de líder que podía cautivar a 10,000 personas con una sonrisa y una cerveza en la mano. Pero para Billy, esa misma bravuconería a menudo se convertía en imprudencia. Según se cuenta, durante los primeros ensayos de la gira, Van Zant llegaba tarde o borracho mientras el resto del equipo esperaba. Billy era muy estricto, dijo el ingeniero de sonido Terry Manning. No toleraba el caos. Ronnie era un caos. La primera verdadera explosión ocurrió cuando la banda ensayó en Birmingham. El equipo de ZZ Top había preparado el escenario para la prueba de sonido, pero se sorprendieron al descubrir que el equipo de Skynyrd ya ocupaba todo el escenario. Cuando Billy se encontró cara a cara con el manager de la otra banda, el propio Ronnie intervino. «Ustedes los de Texas creen que tienen blues», dijo con un tono muy sarcástico. «Nosotros solo lo tocamos aquí abajo». La tensión era tal que se podía cortar con una púa de guitarra. Billy, que siempre mantenía la calma, simplemente sonrió y respondió: «Entonces intenten tocarlo afinado». El insulto fue muy efectivo, y a partir de entonces el respeto desapareció. Sin embargo, la actuación continuó, aunque no sin dificultades. La gira se había ganado una mala reputación por la constante rivalidad en el escenario entre las dos bandas.
Ronnie y Billy competían por captar la atención del público, alargando sus solos, subiendo el volumen de sus amplificadores e intercambiando insultos que ellos mismos trataban como bromas. Una noche en Atlanta, Van Zandt le dijo al público: «Somos el verdadero sonido del sur, no unos vaqueros de Hollywood con gafas de sol baratas». El público enloqueció. Detrás del escenario, Gibbons estaba furioso. Sin embargo, parecía tranquilo. «Está vendiendo cerveza», le susurró a un técnico, no música. Jacksonville, la ciudad natal de Skynyrd, resultó ser el punto de inflexión. La banda local iba a cerrar la noche, mientras que ZZ Top, que originalmente eran los cabezas de cartel, tendrían que conformarse con el segundo lugar. Gibbons dio su bendición para el cambio, pero para entonces ya estaba muy irritable. Los testigos afirmaron que le dijo a Ronnie esa noche: «No confundas ruidoso con legendario». Se dice que Ronnie respondió: «No confundas limpio con genial». La tensión acumulada esa noche se rompió. Así, debido a la prolongación de la actuación de Skynyrd y ZZ Top, solo pudo disfrutar de una parte de su tiempo. Gibbons, al apagarse las luces, desconectó su guitarra, no dijo nada y se dirigió directamente al autobús de la gira. Al día siguiente, ZZ Top se retiró de la gira. Durante mucho tiempo, los dos no hablaron del incidente. Sin embargo, la rivalidad dejó huella en ambos bandos. Quienes apoyaban a Skynyrd consideraban a ZZ Top muy arrogantes. Para los seguidores de ZZ Top, Skynyrd simplemente era poco profesional. Una de las preguntas que le hicieron a Gibbons durante una entrevista en los años 80 fue sobre el incidente, y él respondió con mucha sensatez: «A veces tocas con hermanos, a veces con bandidos. Te das cuenta de quién es quién bastante rápido». Muchos lo tomaron como una indirecta a Van Zandt. Ronnie, por otro lado, no era de los que se rinden. Fue entrevistado en 1976, solo unos meses antes de su muerte. Cuando le preguntaron si respetaba a ZZ Top, simplemente sonrió y dijo: «Son buenos tipos, bastante limpios. Quizás incluso demasiado limpios». Sin embargo, la rivalidad, que nunca se declaró públicamente como una disputa abierta, se convirtió en una de esas leyendas susurradas en la comunidad del rock, dos machos alfa del rock sureño enfrascados en una danza de leones, cada uno sabiendo que el otro no se rendiría. Según se informa, las reacciones de Gibbons tras la tragedia del accidente aéreo de 1977, que le costó la vida a Van Zandt, fueron ambivalentes. Pero si Ronnie Van Zandt puso a prueba la paciencia de Billy en el escenario, su siguiente rival provocaría algo más profundo. 2. Kid Rock. Para cuando Kid Rock irrumpió en la escena nacional a finales de los 90, Billy Gibbons ya había visto pasar todo tipo de tendencias musicales. Desde la música disco hasta el glam y el grunge, ninguna lo había perturbado. Pero había algo en Kid Rock, esa descarada mezcla de arrogancia sureña, ritmo hip hop y ego de estrella del rock de estadios, que le caía mal a Gibbons desde el principio. No era solo el sonido, era la actitud. Era un hombre que había construido su marca sobre la rebeldía sureña y la llamaba autenticidad. Mientras los auténticos músicos de blues del sur seguían tocando en pequeños bares y locales de música, para Gibbons era como ver a alguien con una chaqueta robada, una que no le quedaba bien. Según se cuenta, Gibbons le dijo a un amigo: «Tiene el sombrero la bandera y el fuego, pero no la historia». Lo que más dolió fue la admiración pública de Kid Rock por ZZ Top. En entrevistas a menudo citaba a Billy como una influencia, incluso mencionando La Grange y Sharp Dressed Man como canciones que le enseñaron a ser genial.
Cuando Kid Rock se unió a Sheryl Crow para la canción Collide, el año pasado estaba mostrando solo uno de sus muchos talentos. Gibbons no apreció el cumplido. Como dijo un miembro veterano del equipo, Billy sentía que Kid Rock no estaba inspirado. Estaba imitando, y mal por cierto. La primera chispa de tensión surgió en los MTV Europe Music Awards de 1999, donde ambos artistas fueron invitados a actuar. Tras bambalinas, Kid Rock, siempre el showman, se acercó a Gibbons con su habitual sonrisa arrogante y dijo: «Hombre, deberíamos hacer algo juntos. Según se cuenta el viejo perro y el nuevo Gibbons de la escuela educado, pero impasible», respondieron: «Los perros no ladran con eco». Fue una frase tan suave y fría que ni siquiera Kid Rock supo cómo responder. Pero lo que realmente encendió la mecha llegó años después, en los premios CMT de 2003. Kid Rock, que por entonces intentaba reinventarse como un rebelde del country, lanzó una pula a la vieja guardia durante su discurso de aceptación diciendo: «Algunos de estos viejos con sombreros de vaquero piensan que el rock y el country pertenecen a bares separados. Yo digo que compren el bar y que pongan ambos». La cámara captó a Gibbons entre el público impasible tras sus gafas oscuras. Tras el concierto, los periodistas juraron haberle oído murmurar: «Ese chico confunde volumen con valor». El silencioso desprecio de Gibbons se hizo cada vez más evidente durante las entrevistas. Ante la pregunta sobre los nuevos híbridos de rock sureño, respondió con acertijos: «Hay quienes hacen música con el corazón. Otros tienen a los algoritmos como público». Todos, incluidos los fans y la prensa, sabían perfectamente a quién se refería. El comentario se convirtió en tema de debate entre los puristas y revitalizó el clamor de la vieja guardia por el auténtico blues sureño, entendido como la música que nace del sufrimiento, no de las redes sociales. Por otro lado, fuentes de la industria afirman que el equipo de Kid Rock se puso en contacto con él en varias ocasiones, buscando una colaboración y ofreciéndole diversos planes, desde una aparición especial en un remix hasta una gira conjunta llamada American Rock Heritage Celebration. Gibbons rechazó todas y cada una de las propuestas, casi siempre con frases que bien podrían servir como lápidas. El blues no necesita Wi-Fi. Algunas canciones no están hechas para filtros. No me gustan las versiones digitales. El hombre tenía una habilidad para decir que iba mucho más allá de cualquier que otro sí. La ironía era que Kid Rock, al menos públicamente, nunca dejó de mostrar respeto. En las entrevistas se refería con frecuencia a Zazie Top como los auténticos e incluso le pidió a Gibbons que participara en un videoclip. Gibbons volvió a rechazar la oferta diciéndole que estaba ocupado puliendo su sonido. Pero cuando Kid Rock lanzó Born Free en 2010, un álbum lleno de imágenes sureñas, guitarras slide y una falsa crudeza blues, se decía que Gibbons había llegado a su límite. Le confió a un amigo: está vendiendo barbacoa sin darse cuenta de que tiene que encender el fuego. La ruptura se produjo en 2013 en un concierto benéfico en Nashville. Ambos músicos estaban allí y los organizadores prepararon una jam session para el final de la noche. Cuando Kid Rock se unió a Sheryl Crow para la canción Collide el año pasado. Cuando Kid Rock entró en medio de la canción gritando por encima de la banda con su habitual seguridad, Gibbons dejó de tocar. El momento cautivó a toda la audiencia. Cuando terminó la canción, Billy inclinó la cabeza, se dio la vuelta y salió del escenario en silencio. Una cámara lo captó susurrándole al baterista: «Eso no es música, eso es karaoke con acento». Todo el asunto se convirtió muy pronto en chisme de famosos.
Kid Rock no se tomó el asunto demasiado en serio y se le oyó decir: «Billy es un músico famoso». Se le permite expresar su desagrado por lo que quiera. Por otro lado, Gibbons nunca habló de ello. Sin embargo, poco después, la banda lanzó su nuevo álbum La Futura, que ellos describieron como crudo y sin artificios. Una declaración bastante clara de que el blues no necesitaba modernizarse, sino simplemente recordarse. Pero si la ostentación de Kid Rock puso a prueba la paciencia de Gibbons con el mundo moderno, esta última disputa fue hiriente. Un enfrentamiento no con un impostor, sino con un colega. Uno de ellos, Eric Clapton. Entre las muchas rivalidades que se rumorean en la historia del rock, pocas transmitían la tensión silenciosa y el respeto mutuo que caracterizaron la difícil relación entre Billy Gibbons y Eric Clapton. En apariencia, eran iguales, dos titanes de la guitarra hechos de la misma pasta, ambos discípulos de los maestros del blues que los precedieron. Pero bajo el respeto subyacía una corriente de competencia, celos y diferencias filosóficas. Clapton era el caballero erudito del blues refinado y preciso. Gibbons era el predicador rebelde crudo y sin complejos. Y cuando esos mundos chocaron, saltaron chispas. Su historia comenzó a finales de la década de 1960, cuando Clapton ya era aclamado como un dios por los fans que pintaban grafitis en las paredes de Londres, mientras que Gibbons aún se abría paso a duras penas en los bares de carretera de Texas con un tono capaz de derretir metal. Gibbons admiraba la técnica de Clapton, pero nunca su contención. Según se cuenta, Billy le dijo a un amigo en los inicios de This the Top: «Clapton toca con guantes, yo toco con cicatrices». No era tanto un insulto como una declaración de diferencias. El blues de Clapton provenía del estudio. El de Billy de la supervivencia. Su primer encuentro tuvo lugar en 1973 en el Festival de Jazz de Montreux, donde ambos compartieron cartel. Clapton, siempre el profesional consumado, se acercó a Gibbons con calidez y curiosidad, elogiando Tres Hombres y su éxito La Grange. Billy, educado pero reservado, le dio las gracias. Pero según los miembros del equipo que presenciaron el intercambio, la conversación rápidamente se tornó incómoda cuando Clapton preguntó en broma: «¿Y cuánta distorsión te escondes detrás?». Billy sonrió y dijo: «La suficiente para que parezca real». El ambiente se tornó tenso. Los estilos contrastantes de ambos músicos, así como sus egos, resultaban de lo más llamativos. Para Clapton, el blues se basaba en la pureza, la estructura tradicional de 12 compases y los matices emocionales del blues del delta primitivo. En contraste, Gibbons vislumbraba la evolución y estaba dispuesto a llegar tan lejos como para hacer que esas tradiciones se volvieran violentas. Para él, la forma de tocar de Clapton era como un enfoque seguro, estéril y académico del blues. «El blues no está hecho para estar en un museo», dijo Billy en una entrevista de radio en 1980. «Está hecho para derramar sus bebidas sobre tus zapatos». Los entendidos insinuaron entonces que la cita era una referencia poco sutil a Clapton, cuyos conciertos, si bien técnicamente perfectos, a menudo se describían como fríos y carentes de pasión. El conflicto se hizo más evidente en 1979, cuando Clapton invitó personalmente a Gibbons a una sesión improvisada de improvisación en los Olympic Studios de Londres. Una reunión informal de grandes figuras del blues, como Albert Lee y Gary Brooker, entre otros. Al principio, la velada transcurrió en un ambiente distendido. Billy calentaba suavemente en un rincón, mientras Clapton dirigía la sesión en el centro.
Pero en el momento en que Gibbons conectó su Les Paul y tocó un solo estruendoso con una marcada influencia tejana, todo cambió. El rostro de Clapton se tensó, recordó uno de los presentes. Billy tocaba con mucha fuerza, con soltura, con una energía desbordante, como si estuviera poseído. Eric simplemente guardó silencio y escuchó el ruido de Billy, pero con cierta aversión. Tras esto, la improvisación terminó abruptamente. Se dice que Clapton abandonó el escenario muy pronto, refunfuñando algo sobre demasiado ruido y poca emoción. En público, ambos se trataban con cortesía, pero su rivalidad se intensificaba en privado. Los admiradores de Clapton a menudo lo elogiaban más que a Gibbons, tachando a Billy de demasiado ostentoso o demasiado brusco. Por el contrario, los seguidores de Gibbons se referían a Clapton como el maestro del blues. En una entrevista de 1985 le preguntaron a Billy al respecto, y él simplemente sonrió y dijo: «Tengo una gran opinión de él. Pero si el blues es un fuego, él tiene el lugar junto a la chimenea. Yo sigo en las llamas». Esa cita no solo apareció en los titulares de Rolling Stone, sino que también hizo que Clapton, quien era sensible a las críticas, perdiera los estribos. Según se informó, el conflicto silencioso se intensificó a principios de la década de 1990, cuando Clapton celebró sus conciertos Blues Night en el Royal Albert Hall de Londres. Gibbons recibió una invitación, pero la rechazó alegando compromisos de gira. Sin embargo, le confió a un amigo: no tiene sentido convertir el blues en música de salón. Clapton se tomó el comentario como un insulto personal y, según se cuenta, le dijo a otro músico: «Billy ha olvidado que el blues tiene clase». Los intercambios continuaron en forma de insultos indirectos durante las entrevistas. Ambos eran demasiado orgullosos para mencionar al otro, pero también demasiado honestos para ocultar su desprecio. Billy Gibbons no solo odiaba, sino que le importaba tanto la música que la defendía, incluso si eso le granjeaba enemigos. Su lista no se trataba de celos, sino de preservar la esencia pura del blues. Estas 5 rivalidades revelan a un hombre que no temía decir la verdad sin importar el revuelo que causara. ¿Qué rival te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Dale a me gusta si valoras la sinceridad en el rock. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra leyenda desconocida de la historia de la música.